Hace casi medio siglo, una galaxia muy, muy lejana cambió para siempre la historia del cine. El 25 de mayo de 1977, Star Wars llegó a las pantallas para demostrar que la aventura, la fantasía, la ciencia ficción y el mito podían convivir en una misma historia y conquistar a generaciones enteras de espectadores alrededor del mundo. Pero ninguna película nace sola. En el camino hacia los 50 años de Star Wars, iniciaremos un recorrido por algunas de las obras cinematográficas que ayudaron a moldear la imaginación de George Lucas y de los artistas que colaboraron en la construcción de aquella galaxia lejana. Serán 12 capítulos para rastrear las huellas de un legado que se extiende mucho más allá de 1977. Y es difícil encontrar un mejor punto de partida que Metrópolis. A punto de cumplir un siglo de existencia, la monumental obra de Fritz Lang sigue pareciendo una ventana abierta al futuro. Sus gigantescos rascacielos, sus niveles urbanos superpuestos, sus autopistas suspendidas entre torres imposibles y sus máquinas convertidas en auténticas deidades mecánicas ayudaron a definir la iconografía visual de la ciencia ficción moderna. Décadas antes de que existieran el Imperio Galáctico, Coruscant o los droides de Star Wars, Metrópolis ya había imaginado ciudades que parecían pertenecer a otra era y máquinas capaces de reflejar nuestros sueños y temores. Su influencia puede sentirse en incontables rincones del cine posterior, pero también en Star Wars. El diseño del androide María suele señalarse como uno de los grandes antecedentes visuales de C-3PO. La escala monumental de sus escenarios anticipa la sensación de asombro que Lucas perseguía, y su capacidad para construir un mundo completo, con reglas, arquitectura, conflictos sociales y una identidad visual propia, se convertiría en uno de los pilares del cine de mundos imaginarios. Metrópolis no solo inventó imágenes que seguimos reconociendo 100 años después, inventó una forma de soñar el futuro. Por eso, al celebrar los 50 años de Star Wars, vale la pena regresar al origen de muchas de esas imágenes. Porque antes de los sables de luz, de los cazas estelares y de los viajes hiperespaciales, hubo una ciudad imposible que se atrevió a mirar hacia adelante y cuyo eco continúa resonando en cada galaxia que el cine ha imaginado desde entonces. Bienvenidos oficialmente a una sección que ya se convirtió en una serie de episodios. Hablemos de Star Wars. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. I want to learn the ways of the Force and become a Jedi like my father. Hablemos de Star Wars. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un episodio más de Pantalla y Memoria. Y ustedes no lo escuchan porque hacemos milagros aquí con el sonido y estamos filtrando lo más que se puede el ruido que hay alrededor. Pero pues bueno, en medio de ese ruidero estamos empezando lo que van a ser 12 horas. No, o sea, no se preocupen, no es un episodio de 12 horas, pero si lo vamos acumulando de aquí a mayo de 2027, 12 horas para celebrar los 50 años de Star Wars, como se llamó originalmente en mayo de 1977, aquella película que cambió la vida de muchísima gente. Y como ya escucharon, vamos a empezar a hablar de las películas que hay alrededor de esa primera Star Wars, y en el camino también eventualmente tocaremos algunos de los episodios que no he tocado en Pantalla y Memoria, más obviamente en mayo de 2027 Star Wars propiamente. Y para esta aventura me acompaña, y le agradezco muchísimo porque ustedes no lo saben, pero hacemos milagros. Ahí está Antonio Camarillo. Mi querido Antonio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, y de verdad mil gracias por el tiempo que te tomas. Al contrario, Enrique, yo te agradezco muchísimo la oportunidad, una oportunidad fantástica. Tú sabes, bueno, lo hemos platicado y es algo que he platicado a menudo en otros espacios, y seguramente en este también, cuando hicimos aquel episodio sobre episodio 3, ¿no? Contigo, que sin ser necesariamente mi película favorita, o sea, mi parte de madura, de cinéfilo, educado, no sé, de profe de cine, de crítico de cine, tendría otra película en mente, ¿no? Pero Star Wars es seguramente, sin lugar a dudas y contundentemente, la película más importante de mi vida, ¿no?
Es la razón por la que estamos tú y yo sentados aquí. Es la razón, les digo a mis alumnos una y otra vez, por la que estoy parado frente a ellos dando una clase de cine. Es la razón por la que me dedico al cine, ¿no? Entonces, de hecho, me estaba acordando, y a lo mejor está aquí a la mano, no sé. Debo de tener por aquí, quién sabe dónde, se me hubiera ocurrido antes. Aquí está. Mi primera figura de Star Wars, o lo que queda, ¡Wow! o lo que queda de mi Oye, qué primera figura de increíble. Star Wars. Este es el domo de R2D2, la Ajá, cabecita. En la versión que aquí en México sacó Lili Ledy, si se acuerdan de esa famosa juguetera mexicana, ajá, Lili Ledy, que yo nunca entendí cómo lo hicieron, bueno, ahora ya lo entiendo, pues, pero que era la versión en grandote de la figurita pequeña de Kenner, del ajá, ajá, muñequito de tres cuartos de pulgada que todo el mundo tuvo, todo fan de Star Wars que se precia de serlo tuvo uno o varios de esos, ¿no? Bueno, ajá, pues es lo que queda de esa figura, ¿no? La pura cabeza se rompió en algún momento. Era mi juguete favorito cuando era niño, ¿no? Entonces, ajá. para mí es un privilegio y para mí es un enorme gusto pues colaborar contigo en esta fantástica aventura cinematográfica. Así que tú dirás por dónde le entramos, por dónde empezamos. Pues Habrá mucho que hablar. sí, habrá mucho que hablar. Te agradezco de verdad muchísimo, Antonio. Gracias por compartirnos esta, pues sí, reliquia cuyo valor, pues sí, obviamente personal es invaluable. Y pues vamos a empezar justamente hablando de Metrópolis, que curiosamente es esta película que se ambienta en 2026. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Y que para 2027 va a llegar a 100 años. Entonces, pues bueno, me parece como muy oportuno empezar con una película que obviamente pues es influencia de Star Wars, pero además es influencia de pues, prácticamente todo el cine de ciencia ficción que saldría posteriormente, ¿no? O sea, basta con revisar varias de las películas pues, más importantes y más célebres del género y vamos a ver ahí elementos de Metrópolis, ¿no? Una película fundamental de Fritz Lang, que en su momento, pues bueno, podríamos como platicar un poquito de qué visualizaba, ¿no? Cómo se imaginaba el 2026. Y de ahí, pues sí, justamente hablar un poquito de la relación personal con una de las películas pues, más importantes. Es una película larga, ¿no? Para la época. Digo, lo fuimos descubriendo con el tiempo, porque además también es muy interesante cómo se logra ver finalmente Metrópolis de En su manera original, versión ¿no? O sea, original, creo que hay sí. muchas cosas por donde entrarle, querido Antonio. Es correcto. Bueno, pues habría, supongo que mencionar de entrada que Metrópolis se inserta de alguna manera todavía en lo que fue el movimiento del cine expresionista alemán. No es una película expresionista, en realidad, y creo que es incluso aventurado decir que es parte del movimiento, ¿no? Dicen los que saben, dicen los puristas, que películas expresionistas, genuinamente expresionistas, hay como tres en realidad, ¿no? Una sería El gabinete del doctor Caligari, de Robert Bean, de 1919. Él mismo dirige Genuine, que también comparte muchas cosas a nivel estético con la película emblemática del movimiento, que es Caligari. Y algún otro por ahí, porque yo personalmente ni siquiera consideraría Nosferatu de Murnau una película genuinamente expresionista, ¿no? Es muy distinta a Caligari. De entrada tienes esta serie de locaciones naturales, ¿no? Filmada en un castillo real, escenas en el bosque, etcétera. Son cosas que no verías en Caligari, una película hecha con muy poquitos recursos, donde si ustedes la han visto es bastante evidente, los sets están pintados en la pared y en el piso, literalmente, ¿no? Y de ahí viene mucho esa estética. Y sin embargo, creo que sí se inserta en ese movimiento porque últimamente muchos de los participantes venían del movimiento, ¿no? Mucha de la gente que trabajó en la película venía del movimiento y venía pues con toda esa escuela que deja Caligari y sucedáneas, ¿no? Pensaría en Carl Front, que es el director, uno de los dos directores de fotografía de la película, que es quien últimamente también participa de alguna manera al llevar
la estética del expresionismo a Hollywood, a los Estados Unidos, cuando después del ascenso de Hitler como canciller de Alemania en 1933, comienza este éxodo de cineastas alemanes que terminan trabajando en otras partes del mundo y eventualmente en Hollywood, ¿no? La meca del cine, le llamamos últimamente. Entonces, Karl Freund, que dirige la fotografía de Frankenstein de James Whale, ¿no? Que dirige, ya como director, dirige El Hombre Invisible, eh, para Universal Pictures, su universo de monstruos. Pues ahí está esa estética del expresionismo que termina contagiando, vamos a decir, el cine de horror, el film noir, todavía los melodramas de Douglas Sirk en los años 50 tienen mucho de esta estética, ¿no? Entonces, bueno, profunda huella del expresionismo. La película creo que no es expresionista en realidad y sin embargo ahí está de alguna manera una estética y ahí está de alguna manera esa influencia, como decía ahorita, ¿no? Y bueno, y es dirigida por uno de los titanes del cine alemán, Fritz Lang, director, bueno, director de M, el maldito, por ejemplo, ¿no? Director de la saga del doctor, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita. Mavius, la saga del doctor Mavius, que es en principio una trilogía y un montón de películas que se hacen eventualmente alrededor del personaje, etcétera. De hecho, aquí tengo, lo traje, mi cajita de colección. Está lleno de sorpresas y secretos, Antonio. De Fritz Lang, ¿no? Esta la edita Kino Classics, Kino Lorber, que hacen todas estas películas padres. Bueno, aquí están todas, ¿no? Aquí está todo, Metrópolis, Los Nibelungos, Spies, Doctor Mavius, The Gambler, que es la primera, Destiny, The Spiders, Mujeres en la Luna, bueno, todas estas películas que son importantísimas para el cine universal y para el cine alemán. La película se realiza además en el contexto de lo que se conoce históricamente como el periodo de la República de Weimar, que es este periodo histórico, breve periodo, donde en Alemania efectivamente hubo una auténtica democracia, ¿no? Es una república en forma después de la deposición del Kaiser Guillermo II y antes del ascenso del nazismo ya en los años 30, ¿no? Que fue un periodo interesante porque al final hay un poco una revolución en muchos sentidos ahí, estaban cambiando de forma de gobierno, venían de, siempre digo en la clase, venían de perder como siempre la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y entonces hay un ánimo de renovación, hay nuevas ideas y creo que últimamente Metrópolis, Lang, Thea von Harbour, que es su esposa y la guionista de la película, y Lang están tratando, ¿no? De expresar ahí de alguna manera. Sin embargo, y esto es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, la película también resulta profética en más de un sentido, ¿no? Mucho se ha hablado, Krakauer es el autor que habla mucho de esto también, mucho se ha hablado de la manera extraña, ¿no? Inquietante inclusive, en que el cine expresionista de alguna manera parece predecir el futuro cercano de Alemania, ¿no? Caligari es un gran ejemplo de nuevo. Caligari en la que tenemos esta figura carismática, el doctor Caligari del título, ¿no? Esta figura carismática es un hipnotista, pues, se las arregla para, a través de sus poderes de persuasión hipnóticos, o no, obligar a seres inocentes a cometer atrocidades terribles. Y hay quien ha visto pues una figura de Hitler ¿no? Años antes de que se manifestara en la realidad. Creo que pasa un poco lo mismo con Metrópolis. En Metrópolis también hay, de alguna manera, la sombra, podríamos llamarle, nunca mejor dicho, la sombra de un régimen totalitario, hay la sombra de un régimen deshumanizado y deshumanizante, que bueno, pues últimamente se haría realidad pocos años después. De hecho, Thea von Harrow, la esposa de Lang, que es la guionista de la película, eventualmente se convierte en la abierta partidaria del cine del régimen nazi, a pesar de que el mismo Lang pues no necesariamente comulgaba con ella, terminan separándose, ¿no? Y para cerrar este pequeño recuento histórico, hay una anécdota que a mí me parece francamente aterradora. O sea, siempre me da algo contar la historia. Pero Fritz Lang solía contar en entrevistas, ¿no? Decir cuando lo entrevistaban años después, ya estando en Estados Unidos, que un día, estando él en su casa, ¿no? Supongo, sin molestar a nadie, recibió
una invitación. Yo no sé si le hablaron por teléfono, si le fueron a tocar a la puerta, no tengo idea, pero recibió una invitación nada más ni nada menos que de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Ay, qué régimen miedo. nazi, eh, haciéndole saber que quería hablar con él, ¿no? Lang platica en las entrevistas que, para decirlo con sus letras, se zurró, ¿no? Porque era Joseph Goebbels y él sabía que en su familia había sangre judía. Su madre era judía. Y pues como ni modo que no fuera, peor, ¿no? No aceptar la invitación de Goebbels, pues tuvo que apersonarse, fue a verlo a sus oficinas y qué sorpresa se habría llevado cuando resultó que Goebbels, pues lejos de aventarle cualquier bronca, le dijo que en primer lugar que lo admiraba mucho, que admiraba su trabajo, que era un gran admirador tanto de Metrópolis como de la siguiente película de Lang, que si mal no recuerdo fue la primera del ciclo de Möbius. Eh, Películas que habían sido las dos rotundos fracasos económicos, rotundos fracasos de taquilla, películas carísimas, sobre todo Metrópolis, ¿no? La película más cara realizada en Alemania hasta ese momento, en 1927. Entonces, que lejos del fracaso, que lo que quería era felicitarlo por su gran talento y que de hecho el motivo de la reunión era invitarlo a encabezar, a convertirse en el director de la UFA que era el organismo cinematográfico oficial alemán en ese momento, digamos así como el IMCINE aquí en México, ¿no? Pues para que él se encargara de guiar al cine alemán a partir de ese momento, ¿no? Yo me imagino, esto no lo dice Lang, pero yo me imagino el choro que le tiró así para engrandecer este régimen que habrá de durar 1000 años, ¿no? Y cuenta la historia, contaba Lang, que le dijo que bueno, que por supuesto que sí, que por supuesto que qué gran honor, que qué privilegio, que claro, que por supuesto que cómo no, y que ese día en la noche se estaba largando para París, para no regresar jamás a Alemania, ¿no? Esto es parte de la leyenda, porque no es cierto que se fue esa misma tarde a París, le llevó como 3 meses, ¿no? Partir para París con alguna excusa, creo que de un proyecto cinematográfico, no me acuerdo. Eventualmente regresó a Alemania, eventualmente llegó a Estados Unidos y sí le llevó décadas regresar a su natal Alemania. Hasta los años 60, la tercera entrega del ciclo de Möbius la hace de vuelta, me parece, en Alemania. Y eso es un exilio. Me parece ejemplar, ¿no? Un caso ejemplar de estos exilios que veríamos en el cine alemán de esos años. La parte que más me aterra de la historia, sin embargo, cuenta, y esto se lo platica Lang a William Friedkin, el director del Exorcista y de tantas fantásticas películas que hace Friedkin, es uno de mis directores favoritos. Sorcerer es una joya, ¿no? Eh, de hecho, esta entrevista viene, si les interesa el dato, en la edición de Criterion Collection de M, el Maldito. Y ahí le está contando la anécdota Lang a Friedkin. Y no creo que le pregunta a Friedkin, que le dice, le contesta a Lang, que bueno, que de hecho sí le dijo a Goebbels, ¿no? Que él estaba preocupado de la reunión porque pues, él sabía y él reconocía que en su familia había sangre judía. La respuesta de Goebbels fue aterradora. Goebbels le contestó, no te preocupes, nosotros decimos quién es judío. Wow. Y dime si esto no está de alguna manera en Metrópolis, y dime si esto de alguna manera no se termina colando también en Star Wars, ¿no? Un régimen totalitario, el que vemos del malvado Imperio Galáctico, nazis en el espacio le han llamado más de una vez, ¿no? Insisto, esta maquinaria bélica, porque es lo que últimamente vemos representado en la pantalla, ¿no? En el Imperio Galáctico con sus máquinas de guerra, con sus destructores estelares, con sus caminadores imperiales, toda esta maquinaria terrible que sirve de contrapunto a ese humanismo, le podríamos decir de alguna manera, representado por la Alianza Rebelde y por los héroes de la película, un puñado ahí de revolucionarios de alguna manera, llevados por su idealismo, llevados por su profunda humanidad, llevados por la intuición y la creatividad a tratar de enfrentar esta maquinaria bélica. Y eso últimamente es conflicto central de por lo menos la primera entrega de Star Wars, ese conflicto nunca mejor representado que en la figura de Darth Vader, como le dice Obi-Wan a Luke cuando en el regreso del Jedi
le pregunta, le reclama, ¿no? Le dice, oye, es que me dijiste que mi padre había muerto, ¿no? Y le contesta la famosa frase de, bueno, pues, lo que te dije era verdad desde cierto punto de vista. Cuando Luke le dice, es que yo creo que todavía hay bondad en él, creo que puedo salvarlo, la respuesta de Obi-Wan es contundente. Le dice, es más máquina que humano. Ya no hay nada ahí de Anakin Skywalker, es más máquina que humano, no hay nada que salvar, ¿no? Creo que ese es el corazón, en términos del elemento que sí tiene de ciencia ficción, porque si algo vamos a ver en esta serie de programas es como todas estas influencias de las que bebe Lucas para crear su obra magna, atraviesan todos los géneros, no solamente la ciencia ficción, también evidentemente la fantasía, yo creo, y estoy seguro que lo hemos platicado ya tú y yo en algún momento, que Star Wars es más una película de fantasía que una película de ciencia ficción, tiene elementos de la ciencia ficción, iconográficos, naves espaciales, robots, etcétera, pero últimamente es más una película de fantasía, ¿no? Más cercana, siempre pongo el ejemplo en mis clases de géneros cinematográficos, más cercana al Señor de los Anillos que a Star Trek, por donde la veas, ¿no? Sí, totalmente. Y tiene además elementos del western, por supuesto, un western en el espacio, igual que Star Trek. Tiene elementos del noir, ¿no? Personajes muy noir, que es mucho de la época del cine norteamericano, ¿no? Han Solo es mucho un remedo de Rick en Casablanca, por ejemplo, ¿no? Este personaje que no se involucra y que no quiere saber nada de ningún idealismo y que muy a su pesar termina convirtiéndose en héroe de guerra, ¿no? Tiene elementos del cine de propaganda, ¿no? Regresando al cine alemán, películas como El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl está claramente citada también en la película. Entonces, bueno, en este champurrado que hace ahí, en este remix que hace Lucas de un montón de cosas, creo que el corazón, de nuevo, creo que tal vez el elemento central sería estos elementos tomados de Metrópolis, ¿no? Y no olvidemos, y la tengo aquí para que no se me olvidara, esa frase que está en esta playera que traigo el día de hoy, ¿no? Aquí abajo, y que cierra la película donde dice, bueno, pues es que el mediador entre la cabeza y las manos debe ser siempre el corazón, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí es donde está patente de entrada la importancia de la película, ¿no? Sí, sin duda. A ver, te dejaste ir con Me los dejé miles ir, de temas perdón. que hay. Que no, está bien, está bien. A ver, me quedo con varios de los elementos aquí, tengo anotadas varias cosas, pero a ver, creo que sí, o sea, el elemento político de Star Wars está... A ver, abrí no oficialmente este ciclo el mes pasado, mayo de 2026, con Andor, ¿no? Esta serie de las más recientes producciones pues de la saga de Star Wars, ya no de la autoría de Lucas. Pero bueno, cuando se hablaba de Andor se decía, no, bueno, es que es muy política y es todo lo que no tiene, o lo que no tiene Star Wars. Y de repente leía yo ciertas barbaridades de que era mejor que la propia Star Wars, ¿no? Y yo reflexionaba y decía, a ver, dejemos inclusive al lado las precuelas que sí, pues metieron o ahondaron mucho más en el tema político. Star Wars 1977 tiene esta parte en la que el Moff Tarkin va llegando, ¿no? Con todos sus nazis espaciales y dice, el emperador finalmente ha disuelto al Senado, ¿no? Ajá. Entonces ya está ese elemento político, ¿no? O sea, no se ahonda más, no se profundiza más, porque además la historia de esa primera Star Wars quizá no lo necesita, ¿no? Pero ya está esa semilla y bueno, pues obviamente toda la imagen y el diseño del imperio que pues sí evoca evidentemente a los nazis, ¿no? Inclusive a Moff Tarkin lo veía, ¿no? En Metrópolis, o sea, podría ser parte de ese grupo, ¿no? Y pues sí, o sea, es una película muy política. Como bien marcas, pues está la diferencia de ideales de Lang y de la propia Thea von Harbou, que además Thea pues, fue la que crea la historia, ¿no? Ella es la guionista, la de la novela seriada. Y pues sí, como bien marcaste, o sea, tomaron caminos muy diferentes. Yo veía Metrópolis y esta escena en la que el personaje principal desciende, que además pues es
digo, vamos a tratar de centrarnos en Star Wars del 77, pero bueno, obviamente pues todo lo que vendría después, que sería la ciudad de las nubes, ¿no? Bespin, también obviamente Coruscant en el futuro. Pues nos habla de este diseño como la ciudad de Metrópolis, ¿no? En donde hay una clase que vive en la parte alta, hay una clase obrera, ¿no? Y cuando desciende a este personaje principal, a donde están los obreros trabajando con las máquinas, hay una máquina gigantesca en la que él de repente la visualiza como con un rostro, ¿no? Que es Malok, exactamente. Ajá, sí. Y es inevitable por la época y, como dices, por lo terrible que después vendría en Alemania, cuando los obreros entran a esta máquina. A ver, uno piensa en los judíos, ¿no? Claro, en los campos de concentración. Entonces, sí, la película va anotando muchos elementos y bueno, además también, digo, podríamos también hablar inclusive de que para el propio Blanc es una película que quizá no fue como de las que más disfrutó hacer, fue crítico posteriormente con ella. Hubo críticos como H.G. Wells, ¿no? Que también decía, pues bueno, es una película que no, o sea, como que no estaban tan a gusto. Buñuel también creo que hizo una de las mejores críticas de la película, pero pues sí, a ver, lo que decía, a ver, nada más para ir citando, decía Wells: recientemente he visto la película más tonta, así dice, ¿no? No creo que sea posible hacer una más tonta. Y luego Buñuel decía: Metrópolis no es una sola película, son dos películas unidas por el vientre. Entiendo un poquito por qué lo dice, y luego lo que comenta es: lo que nos cuenta es un romanticismo trivial, pero si anteponemos a la historia la base plástica y fotogénica de la película, entonces Metrópolis nos abruma como el libro ilustrado más maravilloso imaginable. Y yo quisiera aquí como marcar un poquito, o sea, sí está todo el elemento político y quizá la historia, podríamos decir, pues quizá es hasta un poco ingenua, ¿no? Con ese elemento que dices, ¿no? Del corazón mediador, y hasta podríamos criticar, ¿no? Y quizá no, porque también podríamos decir entonces que Star Wars es ingenua, ¿no? Porque pues también bueno, hay el es elemento del corazón, ¿no? Sí. O sea, entonces... Es una película para niños, Enrique. Exacto, entonces bueno, no sé, y bueno, visualmente obviamente pues Metrópolis termina impactando, que también ahí me gusta que hayas marcado justamente la diferencia del expresionismo alemán, porque además pues son de estos conceptos que siempre se mencionan y se destacan, y dices, es que es expresionista alemán, y dices, ajá, entonces define expresionismo alemán. ¿A qué te refieres con él? O sea, yo no veo el juego de sombras, ¿no? Exacto. Yo no veo estos edificios deformes, ¿no? O sea, quizá la casa del científico podría ser, pero la verdad es que no veo mucho de ello, querido Antonio. Pues está un poco, te digo, es donde lo veo muy claramente, lo veo en los actores, lo veo en las actuaciones, muy de la escuela expresionista, que de nuevo, esos personajes que hicieron películas como Caligari no eran cineastas. O sea, estamos hablando de los inicios del cine todavía, no había, o sea, sí, no había la carrera del cineasta. 30 pues, ¿no? años del cine apenas, ¿no? Ajá, estaba en su infancia todavía, ¿no? Y rápidamente, sin embargo, es algo que veo en la clase, al cine le llevó tal vez 30 años, como mucho. O sea, estamos hablando de ese momento donde ya tienes el trabajo más importante de Griffith y el trabajo de Eisenstein en el entonces bloque soviético, etcétera, donde el lenguaje cinematográfico ya está consolidado y ha cambiado muy poco desde entonces, ¿no? Entonces creció muy pronto, creció rápido, maduró rápido el cine, pero estaba en su infancia de alguna manera. Y lo veo, sin embargo, insisto, en las actuaciones, el estilo que viene mucho del cine expresionista, porque todos esos cineastas expresionistas venían del teatro expresionista, y es una estilización, ¿no? Es un estilo muy teatral el de los actores, que atraviesa las dos cosas. Es por necesidad, porque no había una escuela, otra escuela de actuación que no fue la del teatro, pues, en términos generales, y porque es más expresivo, pues. No vimos que al final eso es el expresionismo, ¿no? Tanto en el cine como en el teatro, como en la música, etcétera, es buscar la manera de expresar de forma plástica, es decir, formal, sería la palabra correcta, ¿no? Formalmente expresar en la forma, pues, emociones, sentimientos. Esto que es muy romántico, efectivamente. Al final, pues, los alemanes también siguen arrastrando un poco todo esos ideales de movimiento romántico del siglo XVIII, ¿no? Entonces,
está en la actuación, muy teatral, como decía, muy exagerada, y está en el maquillaje y en el vestuario. Estos contrastes que sí ves en el vestuario y estos rostros pálidos y estas ojeras. Y, o sea, al final, otra película, otro cineasta que bebe mucho del expresionismo, que sería Tim Burton, cuando realiza Batman Returns en 1992, Shrek, el personaje, el malvado, el villano en turno de la Max película, Shrek. Ajá. Max Shrek, interpretado por Christopher Walken, es a un tiempo una cita, un guiño a Max Shrek, que fue el actor alemán también que interpretó al vampiro en Nosferatu en 1922, pero últimamente tiene todo este aspecto, ¿no? Toda esta pinta como de Freder, el personaje central de Metrópolis, o como del doctor, ¿cómo se llama el doctor? No me acuerdo cómo se llama. Eh, mm, Rodbank. Ajá. Entonces tiene, o sea, ahí están esos elementos que sí son expresionistas, pero en una película que ya dejó atrás la sobriedad, podríamos llamarle, por más que sea atractiva, ¿no? De recursos propios del cine expresionista. Sí, inclusive también hasta los temas psicológicos, ¿no? Toda esta presencia de la locura, ¿no? Estas dobles personalidades, las obsesiones y obviamente la alienación y el autoritarismo, ¿no? O sea, porque Metrópolis empieza con esta escena que me parece fascinante, en donde vemos a un grupo de obreros salir de su chamba, ¿no? Y luego otro grupo de obreros entrar a la chamba, pero todos formaditos, sin mayor individualidad, ¿no? O sea, es muy interesante cómo se van marcando estos elementos que pues también están presentes en el expresionismo. Y pues sí, el tema del poder, ¿cómo ves el tema de la narrativa de la película, ya para después ir como a los temas visuales y estilísticos, inclusive hasta de producción, que también terminan impactando o inspirando a Star Wars de George Lucas? Pero pues sí, este tema de que, a ver, se nos presenta al personaje principal, que ahorita les digo su nombre, es Freder, si no me equivoco. Freder, sí. Que es el hijo, además es el hijo del villano, ¿no? Que tendrá un arco narrativo ahí como de cambio. Se enamora de una chica que es María. Y ellos viven también, pues sí, como alemanes arios, ¿no? en la parte más alta, disfrutando de la alta cultura. De la ciudad, ¿no? Ajá. Exactamente. Y de repente, pues digo, de alguna manera extraña, llega María con un grupo de niños y les dice, bueno, ahí están sus hermanos, ¿no? Y bueno, a Freder lo que le impacta es el tema de ella, se queda prendido por ella, y de repente, pues eso le permite a ella encontrar pues, respuestas de otras cosas, ¿no? Le pregunta a su padre, oye, tú construiste este lugar, pero ¿qué es, no? Y de ahí se confronta con la realidad pues sí, de esta ciudad distópica en la que, pues sí, están las manos, los obreros, y están las cabezas, que son los que piensan, ¿no? Y entonces ahí entra la figura del mediador, que también el mediador, pues es este hombre, el elegido, ¿no? Freder, de alguna manera viene siendo como el elegido, que además me da mucha gracia en Metrópolis, que casi le dicen, bueno, tú eres el mediador, y dice, sí, yo soy, ¿no? Hay otras películas en las que los elegidos se tardan en pensar. Por ejemplo, en Matrix, pues le toma 3 películas, ¿no? A Neo decidirse que es el elegido. Pero bueno, son elementos que también veremos posteriormente, ¿no? Todavía no estaba asumido es una de las etapas del monomito de Joseph Campbell, ¿no? Después del llamado a la aventura, el rechazo a la llamada. O sea, ya lo asumimos como de cajón, ¿no? Cuando en realidad el mismo Campbell lo dijo siempre, ¿no? O sea, no son a fuerzas los pasos, ¿no? Son recurrentes estas etapas en lo que conocemos popularmente como el viaje del héroe, ¿no? Pues no estaban pensando en viajes del héroe todavía los alemanes. Eso déjaselo precisamente a George Lucas, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, en el tema noir, también otro personaje que me gusta es el hombre delgado, ¿no? Que es este espía asesino, brazo armado de Fredersen, que es el papá de Freder, que casi no lo vemos, pero sí, pues sí lo vemos como como el matón, ¿no? Que además, pues es muy interesante porque, como dices, Lang, después, pues sí, se volvería muy famoso en el cine noir, pero eso también está presente en Metrópolis. Sí. Y bueno, el personaje de María, ¿no? Que pues tenemos 2 Marías al final.
Porque está la figura, como decías, que eso es muy romántico, eso es muy también de la tradición alemana, ¿no? La figura del Doppelganger, este doble, la figura del Claro. doble, ¿no? Y que refleja una ambivalencia, ¿no? En este caso, María, como bien platicas, esta chica que perteneciendo en este mundo que es también, como en Star Wars, muy maniqueo, ¿no? La gente de recursos, los ricos, los poderosos viven en la superficie de la ciudad. Las entrañas de la ciudad están reservadas para la clase obrera, para los trabajadores, para los desposeídos, ¿no? Y entonces María, que no está de acuerdo con esta situación, por eso lleva a los niños, ¿no? Para que vean cómo viven, tratar de conmover a las clases superiores. Por eso tiene su reflejo, ¿no? Al final, los gobernantes de la ciudad, Fredersen, etcétera, son muy conscientes de cómo es importante María para esta revolución que se está gestando de alguna manera y que ellos quieren impedir a toda costa. Y entonces es por eso que construye Rothwang, este robot, figura reminiscente de nuevo, porque esto lo platicamos alguna vez en un Horroris Causa, ¿no? Como Frankenstein, Mary Shelley siendo fundadora no de uno, sino de dos géneros en la literatura y posteriormente el cine, tanto de la ciencia ficción como del horror, ¿no? Pues la sombra de Frankenstein está también en Metrópolis y está claramente en la figura del autómata, que es María, ¿no? Entonces construyen este robot con el cual suplantan a la auténtica María. Es malvada, ¿no? Lo vemos de nuevo en esta actuación tan de corte expresionista, ¿no? Las caras que hace. Y de esa manera tratan de sabotear la naciente revolución, este movimiento, insisto, que se está gestando, ¿no? Y es ahí donde efectivamente Freder entra como ese mediador tratando de resolver para ellos, ¿no? Bueno, para todos, porque últimamente lo que hay es una reconciliación, ¿no? En esta estructura, insisto, tan maniquea, hay una reconciliación, como dice la famosa frase, entre la mano, ¿no? Los trabajadores, los obreros de la ciudad y el cerebro, ¿no? El cerebro que es la clase gobernante. Entonces, se resuelve al final gracias a Feder y el final sería un final feliz, ¿no? Y que sin embargo, pues creo que sí, a pesar de su simplismo, sí da cuenta de algo mucho más profundo y de algo mucho más interesante, ¿no? Claro, que además Rothwang, el científico, tiene un brazo mecánico también, Sí, ¿no? Y sí. es muy interesante pensar en todos los elementos de máquinas que hay en Metrópolis, porque, a ver, todos estos especiales, la idea es que volvamos a repensar Star Wars, porque sí, o sea, como es una película que hemos visto muchas veces, se ha platicado mucho, de repente se nos escapa el contraste que hay entre de donde sale Luke, ¿no? Que es Tatooine, Ujú. donde está la base de la Alianza Rebelde, ¿no? Que es Yavin 4, ¿no? Que es verde, Ajá. ¿no? Ujú. Y el contraste con la Estrella de la Muerte, ¿no? O sea, ¿dónde Ujú, está el ujú. Imperio? Está en un lugar que es, literalmente viven en una máquina, ¿no? En Sí. un espacio que es todo artificial, ¿no? Ajá, ajá. Y ahí justamente lo que decías, ¿no? Pues sí, es más máquina que humano, ¿no? Lo que le dice Obi-Wan a Luke. Y lo vemos también precisamente en Metrópolis. O sea, las entrañas de este sitio son máquinas. Toda esta secuencia en la que Freder, que además me da mucha gracia porque, pues sí, o sea, Freder viene de otro mundo y de repente nada más va a hacer un turno obrero, que son 10 horas, y pues ya con eso se acabó. O sea, digo, yo también me imaginaría ahí, pues no Es podría terrible, sobrevivir, ¿no? ¿no? Pero está ahí Ajá. diciendo, ya que pasen 10 horas y todos los obreros se la viven ahí, pero toda esta secuencia alucinante en donde también hay una cosa del tiempo, porque además Metrópolis, pues sí, o sea, se vuelve fundamental en el cine de ciencia ficción, pero tiempos modernos de Chaplin, pues también Claro. bebe de Metrópolis, ¿no? O sea, hay Sí. muchos elementos, porque además es toda la etapa de, toda la idea de la industria y bueno, todas las cosas premonitorias que vienen ahora, porque ese es 2026 de entonces, ¿no? El que no se imaginaban la inteligencia artificial y todas las cosas que hay. Bueno, No, pero sí ahí está la está inteligencia María. artificial, ¿no? Ahí está, Sí, que María. es Eso es María, ¿no? inteligencia artificial, ¿no? A lo mejor Claro. no estaban viendo internet y las redes sociales, pero la inteligencia artificial ahí está. Entonces la película, ya lo decíamos al principio, creo que no solamente es visionaria, la película es profética, ¿no? En más de un sentido y eso es parte del legado de Metrópolis, ¿no?
Sí, y que además digo, ahorita que lo vuelves a destacar, es perverso, ¿no? Porque María desde el inicio no queda como muy claro, pero sí está la idea de que está Hel ahí, que es la esposa de Fredersen, ¿no? La Ujú. mujer que le gustaba a Rodvan, el científico, la madre de Freder, y como que dicen algo así de, bueno, está como el alma de ella ahí, ¿no? Que también, pensándolo bien, pues es una cosa bastante perversa. Y otra vez, ¿no? O sea, digo, desarrollaría ya Lucas con el paso de los años ese tema, pero la mamá muere, ¿no? Y queda como esta, y Fredersen, que es el papá, pues como que la anhela y también el otro, y a partir de eso como que quieren de alguna manera revivirla, y también por eso está María, que pues ya ahorita nos clavamos en María, o las Marías, ¿no? Que me parecen también muy poderosas. Ujú, ujú, de acuerdo. Me regreso tantito a esto que identificabas, porque al final está construida, bueno, el drama está construido sobre contrastes, pero estos contrastes que últimamente articulan la idea central de la película, ¿no? Lo veas en Star Wars ahorita en este contraste entre la naturaleza y lo maquinal, de nuevo, y lo vemos obviamente en Metrópolis, en esta división de clases, en la manera que está organizado el mundo. Y regresando al tema del noir, también, y de nuevo, lo dijiste hace rato, Lange habría de convertirse en uno de los maestros absolutos del noir, que siendo las narrativas del noir creo que universales, o sea, al final se hace film noir incluso en México en los años 30, o sea, películas que corresponderían a lo que entendemos como noir. El film noir como tal, como lo entendemos, es una forma norteamericana, no es un cine hollywoodense, ¿no? Y ya decía yo al principio, después de su exilio, Lange termina trabajando en Hollywood, pero termina trabajando en lo que se conoce como el sistema de estudios norteamericano, en esta forma de organización y de producción cinematográfica pensada para hacer posible la realización cinematográfica, ¿no? Atacar, resolver qué caro es hacer películas. Es literalmente una máquina, de nuevo, de hacer películas. Hollywood es la fábrica de sueños últimamente, y en la cual, entre sus características, una que siempre me ha llamado mucho la atención es que el director es últimamente un empleado del estudio, ¿no? Entonces, el productor es la figura más importante en el contexto del sistema de estudios norteamericano. Y entonces, qué ironía también, ¿no? Que Lang lograra escapar de Alemania, del yugo nazi, ¿no? De un destino que podría haber sido terrible, siendo él también, bueno, teniendo sangre judía, como decíamos al principio, para terminarse insertando en esta maquinaria muy anónima del cine norteamericano, en la cual era se termina convirtiendo en un director de serie B, ¿no? Y muchos de los clásicos del noir que dirige Lange, pienso, por ejemplo, en ay, ¿cómo se llama? Se me fue, me encanta esta película, ay, ahorita me viene el título. De sus películas emblemáticas, es una película de serie B, ¿no? Entonces termina relegado en muchos sentidos, termina hecho, o sea, pues, para citar una canción popular, un ladrillo más de la pared, otro engrane de la maquinaria, ¿no? Y me parece triste y me parece por demás irónico, ¿no? Porque eso está en Metrópolis de alguna manera también, ¿no? Y fíjate que hablando de Moloch, esta figura monstruosa de la que hablabas tú ahorita, tuve la oportunidad hace ya algunos años, en 2014, estando en Italia, en Turín, estaba yo ahí para ir a un concierto de Depeche Mode, que en esa gira no vinieron a México. Y descubrí, yo no lo sabía, fue un feliz hallazgo que el Museo Nacional del Cine de Italia está en Turín, ¿no? Y entonces Órale. me pasé una tarde en el Museo del Cine de Turín, ahí en Italia, y tienen una reproducción del set, ¿no? De Moloch, Qué está la chingón. cabezota, está súper, es como una torre muy Ajá, muy como ajá. sacada de Metrópolis, ¿no? Y Sí. está muy bonito. Y al final, ahí ves de nuevo, ¿no? Cómo la película es una piedra angular, ¿no? Una película fundamental. La historia del cine, de la ciencia ficción, del cine universal y demás. A mí no me extraña, regresando o cerrando el tema del noir, que esto que se conoce popularmente como la trayectoria edípica del noir, como vemos una y otra vez
un juego en las películas del noir donde nuestro héroe, normalmente un detective, un policía, ¿no? Se involucra con una mujer con la que no debería haberse involucrado, ¿no? La femme fatale de cajón de estas películas, que habitualmente es la amante o la querida de un poderoso mafioso, de un jefe de la mafia terrible, ¿no? Y eso, diría Sigmund Freud, pues ahí están los trazos del complejo de Edipo, ¿no? Del infante deseando a la madre como su propiedad, ¿no? Y luchando con esta figura terrible del padre, ¿no? Que se va a oponer a ello, ¿no? Y pues no me extraña, está en lo que acabas de platicar y no me extraña que se la llevara una y otra vez Noir, Lang a sus películas del ciclo del noir, ¿no? Sí, totalmente. Oye, y pues vamos a hablar justamente de María, ¿no? Que es obviamente es de las referencias más... bueno, a ver, es que se me va uno que también quería comentar. Georgie 11811. Ah, mira, ahí está Ujú. Citripio. Sí. Pero a ver, Georgie 11811, ¿no te suena a THX 1138? Que eventualmente llegaremos ahí en estas 12 horas de charla. O sea, es este personaje que que no es un individuo, es Nombre, un número, ajá. y además los números, pues 11, 8, 11, pues ahí se clava un 1138, ¿no? Un 11 y un 8 por lo menos. Pues no, fíjate que ese no lo tenía en mente y mira que, bueno, platicábamos de esto cuando me pusiste el proyecto. Tengo una sesión en mi clase de narrativa en el SAE Institute sobre, ¿cómo se llama? La relación. Bueno, el tema es la originalidad, ¿no? Y probarles a mis estudiantes que no existe tal cosa como la originalidad, que se lo quiten de la cabeza porque solamente les va a estorbar, ¿no? En su carrera. Y mi ejemplo es justamente Star Wars y todas sus referencias, ¿no? Pues creo que hay ahí una prueba más de que nada sale de la nada, literalmente, ¿no? Yo no sé, habría que investigar y buscarle si Lucas estaría conscientemente, si lo ha dicho en alguna entrevista o algo, tomaría esta referencia del personaje, ¿no? Sí, muy, estoy de acuerdo, como muy en la onda de lo que vemos en THX 1138, pero quién sabe, o sea, quién sabe, a lo mejor sencillamente es la manera en que las influencias, ¿no? Van permeando y como dice el otro viejo y conocido refrán, pues todos estamos parados en los hombros de gigantes, ¿no? Sí, totalmente. Sí, bueno, yo creo que hasta de la propia THX 1138, tanto Electric Labyrinth, el cortometraje, como el largometraje, pues también termina siendo una influencia Metrópolis. Pero a ver, ya cerraremos bueno, estábamos con María y por eso sacaste a Citripio. Ajá. Evidentemente, pues es una de McQuarrie, es una referencia visual, ¿no? Y bueno, aunque Citripio es diametralmente opuesto en personalidad a Ah, María, ¿no? ajá. Pues bueno, es de las cosas más evidentes en en el personaje, que además María, pues es muy interesante, ¿no? Una vez que adquiere como la apariencia bueno, porque es de Machine Mensch, si no me equivoco. Puedo estar errando en el artículo, pero bueno, es Machine Mensch, el hombre máquina, ¿no? Ajá. Y de ahí adquiere la apariencia de María, que además se vuelve en una falsa profeta, ¿no? Hay muchos elementos religiosos en la película, Sí, sí. pero al principio se ve como una guía, ¿no? Como una especie de mesías, como una rebelde, ¿no? Pero después se vuelve en esto bueno, además políticamente es muy interesante, porque la primera María es más conciliadora, ¿no? Y la otra hay que destruir todo, ¿no? El sistema hay que Sí, destruirlo. sí, Y eso termina siendo malo, inclusive la llaman bruja y sí, la queman, ¿no? sí, sí. Fíjate que, a ver, ¿cómo aterrizarías esto en una pregunta? Que es como amplio. O sea, ¿cuál sería la pregunta aquí acerca de este Pues, aspecto de María? pues a ver, lo amplio políticamente de la película, ¿no? Ya lo marcabas desde el inicio, ¿no? O sea, las ideas de Lang y las ideas de Thea, en donde al principio podría parecer que es una película que sí va como con la rebeldía, ¿no? Marcando la alienación, marcando estas dos clases separadas, pero al final la película llega a pues no se preocupen, o sea, que cada quien siga con su camino, nada más hay que
hay que hacer que el corazón lo Lo medie todo, ¿no? O sea, Fíjate que creo que dejé en el aire una idea que era importante hace rato cuando hablaba de cómo el expresionismo se las arregla para predecir el futuro, ¿no? Que más de algún crítico, alguien ya lo dijo, no es mi observación, dice, pues, lo que pasa es que a lo mejor está en el ánimo de los alemanes, del pueblo alemán, dejarse seducir, llevar, someter por estas figuras mesiánicas, por estas figuras tan carismáticas que puede ser el doctor Caligari, que puede ser Adolfo Hitler, ¿no? A lo mejor es una cuestión de temperamento, ¿no? Y pues no me extrañaría entonces que lo encontráramos en este dilema, ¿no? En este conflicto que estás comentando. Al final María, digo, lo que está haciendo es sabotear el movimiento, ¿no? Desde adentro, lo quiere reventar desde adentro, pero las alternativas que están proponiendo, pues tienen también, o sea, al final también tienen ese dejo, ¿no? De un yugo, ¿no? De un totalitarismo, o sea, ¿cuál es la pregunta, no? Se trata de decidir a qué te vas a someter, ¿no? Entonces, pues eso claro, claro. eso no es una opción realmente, ¿no? Eso no es una elección. Entonces, no sé, te decía, y lo confieso aquí con nuestros escuchas, que no me dio tiempo de sentarme a ver las 3 horas y feria, la edición remasterizada, restaurada de Metrópolis. Se me escapan algunos detalles. La puse en el cineclub de la escuela hace un par de años. Pero eso sí me queda muy claro, ¿no? Me faltan los detalles, pero eso me queda muy claro. Creo que sí creo que la película por eso es opresiva, y a pesar de ese final feliz, a mí sí me deja mucho como el final de Star Wars. La sensación de que algo no se termina de resolver. Y hablaba hace rato entre todas estas influencias, y creo que le vamos a dedicar un episodio también, ¿no? Al triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl. No vamos a quemar la idea, pero las citas específicamente que hace Lucas a esa también legendaria película, El triunfo de la voluntad, de este documental sobre los rallies de Adolfo Hitler en la Alemania nazi, donde vemos filas y filas y filas de simpatizantes del régimen, donde vemos el templete, donde vemos los pendones con la suástica, etcétera. Eso está citado literalmente al final de episodio 4, bueno, de la original Star Wars, ¿no? En la ceremonia de condecoración de nuestros héroes, ¿no? Y yo siempre me he preguntado, o sea, ¿por qué habría Lucas de elegir una referencia tan siniestra, ¿no? O sea, ¿por qué está citando al régimen nazi en el triunfo de los héroes de la película, ¿no? De los rebeldes? Y creo que la respuesta está en las precuelas, ¿no? La respuesta está en las precuelas, porque creo que lo que está diciendo Lucas ahí es que esa insurgencia, la rebelión, lo que eventualmente sería una nueva república, está puesta para convertirse a su vez en el siguiente régimen que habla de esclavizar y de someter a toda la galaxia, ¿no? Y me parece que en el maniqueísmo y en lo infantil que pueda resultar la película original del 77, pues creo que ahí está ya asomado. Qué inteligente y qué tipo tan profundo puede ser George Lucas. No es ningún tonto, ¿no? Por más que sus detractores durante años, toda la gente que odió las precuelas, etcétera, le hayan tirado mala onda a George Lucas, creo que el tipo es un visionario, y creo que es un tipo muy inteligente, ¿no? Y ahí está, sutilmente desliza esto que ya estaría de nuevo, como tú decías ahorita, en Metrópolis. Sí, totalmente, porque además, pues sí, ahí, o sea, y resaltando esto que mencionas, es donde entonces, o sea, podríamos juzgar de cursi o de ingenuo a Lucas diciendo que pues el amor es lo que va a mover las cosas un poquito, como también podríamos tener esa lectura de Metrópolis. Pues yo no lo sé, ¿no? O sea, ahora que se acaba de ir recientemente Marjane Satrapi, ¿no? Que dijeron que se murió de la creadora de Persepolis de tristeza. Sí. Pues yo pensé en Padme, en Padme, yo también. Sí, entonces, literal. Pues, todas las cosas van colocando poco a poco en su lugar las cosas Lucas, van cayendo, ¿no? Las cosas van cayendo. Y fíjate que cada vez que Lucas, porque su respuesta de cajón
por años es una película para niños. Cuando la gente le pregunta y la gente le quiere Sí. rascar, Lo y hace para es una molestar, ¿no? A película para todos. niños. A ver, no olvidemos que los tradicionales cuentos de hadas también son para niños, entre comillas. Claro. Y si ustedes han leído alguna vez versiones que no originales, porque perteneciendo a la tradición oral no hay originales de los cuentos de hadas clásicos, ¿no? Eh, Se remontan su origen literalmente a la noche de los tiempos. Si ustedes han leído esas versiones no censuradas de Cenicienta, ¿no? Vieron ahora la hermanastra malvada, ¿no? La hermanastra fea, perdón, la película. Que salió el año pasado. Si ustedes han leído la versión original o la versión más conocida de las primeras de la Caperucita Roja, pues no son para niños, ¿no? Entonces, más allá de que no es el momento para discutir la noción de la niñez y exactamente de qué hablamos cuando hablamos de niñez, el punto es que creo que Lucas entiende que los niños tampoco son estúpidos, ¿no? Ujú. Y que pueden perfectamente entender estos mensajes, estas ideas, esta complejidad que solamente habría de irse desarrollando a lo largo de la saga, ¿no? En el capítulo más oscuro de la serie, que sería el Imperio Contraataca, eventualmente regreso al Jedi, sobre todo en las precuelas, ¿no? Donde esa ambigüedad sí está patente y es últimamente el tema central de la historia, ¿no? Y regresamos en todas estas figuras de clases gobernantes que tienen todo el poder, ¿no? Los peligros del poder absoluto, bla, bla. O sea, todo eso regresa plenamente, está plenamente plasmado ya en la trilogía de precuelas, ¿no? Entonces, ahí estuvo siempre, ¿no? Creo que no se le ocurre de pronto a Lucas, ahora voy a hacer esto, ¿no? Como evidentemente sí se le ocurre a Disney cuando está haciendo las secuelas, ahora vamos a hacer esto, no, ahora vamos a hacer aquello, ¿no? O sea, que no Claro. tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Oye, Antonio, y Oigo, para ir cerrando esta primera hora de 12 que nos esperan para celebrar Star Wars, y bueno, todas las demás, porque aquí, como ya lo he dicho, yo celebro, y de hecho este episodio empezó con una cortinilla, oficialmente ya pusimos la cortinilla, hablemos de Star Wars, porque en cada episodio de Pantalla en Memoria tengo esa sección, pero a ver, no podemos dejar también, o sea, toda la parte visual, la trama, hay muchos sí, elementos que influyen en Star Wars, pero uno de los que también influye es el tema de la producción. A ver, Metrópolis tardó 17 meses en realizarse, ¿no? ujú, Incluyó más de 36,000 extras, ¿no? Cerca de 200,000 piezas de vestuario, la película más cara de la historia. Como dices, le ofrecieron dirigir UFA, pero gracias a Metrópolis casi se va a la quiebra UFA, ¿no? sí, Y sobre todo el uso de miniaturas, ¿no? El efecto Shuftan, que es este efecto que utilizaba espejos para combinar actores reales con miniaturas, ¿no? Y que termina ajá, siendo el antecedente de las pinturas mate, ¿no? Del motion control, de los efectos ópticos y sí, evidentemente de Industrial Light and Magic. O sea, no solamente es la parte visual, sino toda la parte de cómo es posible que en 1927 se hiciera una película de estas características y cuando lo ve alguien amante del cine como Lucas, pues también dice, pues yo lo que quiero hacer es eso, ¿no? Que además claro, Lucas también quería vivir en el futuro, ¿no? Él lo ha dicho, o sea, él claro. cuando hace Star Wars dice, híjole, la hago, pero con lo que hay, ¿no? Pero por eso también después rehace hace las precuelas, ¿no? Porque dice, finalmente creo que ya hay una posibilidad, pero Metrópolis es muy inspiradora para él también en esto. Completamente. Y creo que es una de las paradojas, de las ironías, mejor dicho, de Star Wars y de George Lucas como el creador. Thank the maker. Eh, que él de alguna manera encarna literalmente estas tensiones y estos conflictos que hemos estado platicando todo el episodio, ¿no? O sea, en él está también esa tensión entre ese impulso que creo que la palabra no es humanista, pero lo he estado usando durante todo el episodio, ¿no? Ese impulso humano, la creatividad, la intuición, esto que nos diferencia efectivamente de las máquinas, ¿no? Y de los animales llevados por el instinto, además, ¿no? Y las herramientas, ¿no? Y de nuevo la amenaza de la máquina. Y yo creo que Lucas ha vivido en carne propia esa tensión. Es por un lado, el
el que lleva la antorcha, digamos, ¿no? De esta tradición narrativa antiquísima. Mencionaba hace rato lo que llama Joseph Campbell el monomito, el viaje del héroe, ¿no? Este patrón narrativo que encontramos desde siempre en las historias, en las leyendas y en los mitos de todos los pueblos de la humanidad, ¿no? Eso que es tan intrínseco del ser humano y el hecho, y esto, a ver, Enrique, esto es el cine, ¿no? El cine es un arte y el cine es una técnica, el cine es arte y el cine es negocio, y son posturas que de pronto parecen irreconciliables, ¿no? Ese es el dilema de Sí, todo cineasta. ¿Qué quiero? ¿Quiero hacer una obra de arte o cumplir con lo que se espera de mí, comer mañana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Expresarme plenamente en mi creatividad o quiero que me sigan dando dinero para trabajar, ¿no? O sea, al final creo que Lucas es el mejor ejemplo de eso que ya estaba, sí, como dices, en esa película casi centenaria que además de todo lo que hemos dicho es pionera en estas técnicas, en este aspecto del cine que es eh, indivisible, ¿no? Que es inseparable de la realidad cinematográfica, que es una técnica, que es producto del pensamiento científico, que es la consolidación de una serie de desarrollos técnicos que se habían llevado décadas o inclusive siglos y que terminan coagulando de alguna manera en los últimos años del siglo XIX, que es el siglo de la revolución industrial, que es la era de las máquinas todavía, ¿no? Eso sí, esas promesas y esos ideales están plasmados ahí y al mismo tiempo está la amenaza y el lado oscuro, podríamos decir, de ese desarrollo. Creo que Lucas lo abraza, lo acepta, lo abraza, lo lleva lo más lejos que puede y al mismo tiempo, al igual que Anakin slash Darth Vader, pues es la semilla de su propia destrucción, ¿no? Es lo que lo termina también saboteando a menudo, ¿no? Esa relación complicada con la tecnología. No habíamos hablado de esto y no hemos hablado del legado que tiene también Metrópolis, no solamente en Star Wars, sino sí, en todo el cine y particularmente en el cine de ciencia ficción, en todo el cine, porque estas técnicas pioneras que tú mencionan, pues no son exclusivas del cine de ciencia ficción, las encontramos en todos los géneros últimamente, el uso de pinturas mates, el procedimiento Shaftan, etcétera, pero que es también como antecedente de la pantalla verde y la pantalla azul, ¿no? Cómo hacer compuestos antes de la era digital. En el cine tradicional. Pero esas imágenes que quedan para la posteridad, no solamente en María y Citripio, sino en la ciudad misma de Metrópolis. sí. Hagamos la lista, Enrique, de todas las películas en las que hemos visto de nuevo Metrópolis llevada a la pantalla. Blade Runner tal vez Sí, sea de la las más evidente, más ¿no? evidentes. Ujú. El quinto elemento también es clara la cita de la película. Dark City, de Alex Proyas, Brasil tiene esto. Vamos, o sea, Coruscant en Star Wars Sí, la es propia Bespin. Metrópolis. La propia Bespin, Bespin es ¿no? Metrópolis. Hablaba hace rato de Ciudad Gótica, También, específicamente, sí, específicamente esa versión que lleva a la pantalla Tim Burton en su segunda película sobre Batman, en Batman Returns, que la torre de Max Shrek, pues parece calcada literalmente también de irónicamente, Metrópolis, Ciudad ¿no? Gótica se parece más a Metrópolis del 27 que a la propia Metrópolis de Superman a Metrópolis, ¿no? Es correcto, ¿no? Pero porque o sea, ya es arquetípica, ya es Sí, una idea, ¿no? Lo que sería la ciudad del futuro, el lugar donde se plasma toda esta historia, el lugar donde, hasta donde nos ha llevado la tecnología, ¿no? Pues eso, insisto, es uno de los ejes centrales de la ciencia ficción. John Truby, uno de los famosos gurús del guión hollywoodense, y me encanta esta manera de entenderlo. Él cuando habla de la ciencia ficción como género, él dice que el objetivo, la meta de la ciencia ficción no es predecir el futuro, porque eso, a pesar de todo lo que hemos dicho el día de hoy, es imposible. O es claro. muy difícil de lograr, vamos a decir, ¿no? Dice, últimamente lo que hace la ciencia ficción es mirar al presente desde una perspectiva diferente. Y pues creo que ese ideal o esa vocación, podríamos llamarle, ha estado en el cine de ciencia ficción desde Metrópolis en 1927.
Claro, sí, ya está. Y además, pues evidentemente toda la parte de inteligencia artificial, ¿no? Odisea 2001, Ex Machina, la propia inteligencia artificial, y bueno, en la música, ¿no? Madonna, hace un video inspirado en David Fincher, Metrópolis, ¿no? David Fincher es el director Fincher de Express también, Yourself. Express Queen, Yourself es ¿no? el... Con Radio Ajá, Gaga, también ajá, Lady Gaga. sí, 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 sí. En fin, o sea, es una película que ha impactado muchísimo y eso enriquece muchísimo a Metrópolis. Yo invito a que la gente le entre, que por cierto no lo mencioné y no quiero irme sin decirlo, en la parte arqueológica, ¿no? Cinematográfica es muy divertido y muy interesante ver cómo llegan finalmente a la versión que conocemos de Metrópolis, porque por ahí de finales del siglo pasado un hombre dice, hey, yo me acuerdo que vi en Argentina una Sí, versión larga de Metrópolis y a partir de ahí, pues sí, encuentran en Buenos Aires partes faltantes de Metrópolis y la terminan reuniendo en la versión que se puede ver obviamente en las versiones físicas de Metrópolis, pero también pueden entrar ustedes a YouTube, ahí está también la versión completa. Pero es muy interesante, ¿no? Es una película que se ha ido construyendo con el paso de los años. Y mira, nada más conectando, porque pues este es nuestro capítulo 1 de las celebraciones de Star Wars. El próximo año podremos ver finalmente Star Wars como se vio en su momento. Esa es la promesa, ¿no? Que la podremos ver sin modificaciones, que bueno, ya hablaremos de ellas en el camino de estas 12 horas. Pero bueno, es como Metrópolis, que se tardó mucho tiempo en poderse ver finalmente, porque cuando llega a Estados Unidos la mutilan, ¿no? Porque dicen, a sí. ver, queremos que haya cambios y demás, y por eso es que teníamos estas versiones de Metrópolis. Truncas. Pero bueno, Sí. es divertidísimo también pensar toda esa Que, historia. que fíjate que no me acuerdo, la verdad, y creo que viene un documental aquí en el... A ver, no me acuerdo, pero tengo idea de que está, de que lo que encontraron en Argentina fue una copia en 16 milímetros. Ajá, exacto. Entonces, de ahí salen los cachitos que Y muy estarían... dañados, o sea, eran Sí, 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 pedazos, no. pero muy, muy dañados. La encontraron, no me creas, pero la encontraron abajo de la cama de alguien, ¿no? No me acuerdo, o sea, en el ático o sea, de veras estaba perfectamente abandonada. Y es una película de los 20, debe ser nitrato todavía. Sí, sí, Y sí, sí. o sea, celuloide, el tradicional, película de nitrato, que es la cosa más inflamable del mundo. Y tóxico. Literalmente cinetecas enteras se han perdido cuando se prende una cosa de esas, ¿no? Sí. Entonces, sí, fue muy afortunado ese descubrimiento y es parte de la historia del cine. Le dediqué el ciclo pasado del Cineclub de SAE a la figura y la importancia de Frankenstein en el cine de todas las épocas, no solamente en el cine de horror, ¿no? Y bueno, pues Frankenstein también fue sometida a la censura en su momento, ¿no? Esta famosa escena en la que Sí. jugando con esta niña que se ha hecho su amiga, que están aventando florecitas al río, de pronto Le avienta el emocionado, el agua. monstruo avienta a la niña, ¿no? A ver cómo se ve Ah, flotando. y esa me conmueve mucho. Sí, que está truncada también, que la editaban los mismos dueños de las salas de cine, pensando que eso era horrible y no podían mostrárselo a su público, ¿no? Pues al final es parte de la historia del cine y sí es una gran oportunidad tener finalmente el chance. Bueno, yo la vi de niño 2 veces en el cine, la versión original, ¿no? Claro. Sí la he visto en cines, pero para mí va a ser fantástico, ¿no? Poder verla de nuevo con esos ojos, ¿no? Y me llevaría, supongo que en mi cabeza de Artudito, Sí, sí, por ¿no? favor, llévatela. Que es tan antigua y sí, tan venerable como la película original, ¿no? A ver, al final, la playera que traigo el día de hoy, esta playera con el rostro de María, Sí. esta la traje, de hecho es una playera del Festival de Sitges en Barcelona, Ah, ok. el festival Ajá. más antiguo en este momento, otros han desaparecido, festival más antiguo de cine de género en el mundo, ¿no? El venerable Festival de Sitges. La compré en 2011 o 2012, no sé, allá. Y tiene la figura, la efigie de María, porque la María de Oro es el principal premio que se le entrega a los cineastas en Sitges Claro, por claro. sus obras cinematográficas. O sea, ahí Ah, está de nuevo sí, la sí, sí. importancia de la película, de la figura, del personaje, de María, de todas estas imágenes que, insisto, son parte del corazón mismo de lo que entendemos como el cine hoy en día, ¿no?
Sí, pues ahí está. Pues te agradezco de verdad muchísimo por esta charla, querido Antonio. Nos esperan muchas horas más para hablar de Star Wars y todas las cosas de las que se nutrió. Y pues nada, yo creo que es un ejercicio muy interesante para que la gente también pueda rever Star Wars, pero además adentrarse a las influencias, ¿no? Porque esa es una de mis quejas también pues de las nuevas cosas que están haciendo alrededor de Star Wars, que es que, y bueno, ya luego dice uno, ¿de verdad viste por lo menos las películas de Star Wars para poder medio decir que estás haciendo algo a partir de ahí? Pero parece que solamente esa es la base, y no, Lucas le gustaba el cine, ¿no? Es Y era correcto, gente que sí. le gustaba el cine y que mete mucho de lo que veían, y su universo era más grande que solo Star Wars. Star Wars es grande gracias a todo lo que estos cineastas veían y les inspiraba. Un universo más vasto, diría alguien también por ahí, ¿no? Sí. Sí, al final, creo que este ciclo, muy bien pensado, me encanta la idea, muy bien pensado por ti. Da cuenta de las influencias, da cuenta de la cultura cinematográfica y del amor por el cine que tendría George Lucas, que termina plasmando, ya lo dijimos al principio, lo mismo imágenes del western que el cine bélico, etcétera, en su obra magna, cuando, pues perdón, pero yo cuando vi, la única vez que vi el episodio 7 de Lo siento Star mucho, Wars, Antonio. no, sí, la única vez que lo vi, pues a mí lo que me queda claro es que lo único que ha visto J.J. Abrams es Star Wars. Claro, ¿No? exacto. O sea, y mira, acabo de ver el fin de semana Masters of the Universe. ¿Qué tal? Yo le traigo muchas ganas. La verdad es que me divertí como enano, pero algo que había comentado con Carlitos del Río y al alemán en Citizen Boomer, el proyecto de podcast que tenemos juntos, saludos desde acá a todos. La semana anterior, a propósito de The Mandalorian and Grogu, la película del Mandaloriano y el Baby Yoda, algo que habíamos comentado que yo decía, bueno, pues yo agradezco que hay como poco fanservice en Mandalorian. Y me dice Carlos, me dice, Antonio, estás loco. Es puro fanservice la película. Que no lo creo que está como muy bien puesto, porque si ven ustedes He-Man es Masters of the Universe, de principio a fin, las 2 horas y cuarto que dura es puro fanservice. Es lo único que es. La única razón de ser de esa película es hacer fanservice, ¿no? Y se notó durante la proyección, literalmente, y esto me da mucha risa y me maravilla. La primera vez que Adam se convierte en He-Man en la película, la sala entera aplaudió. Wow, qué Aplaudimos, perdón. O sea, de veras, Claro. hubo quien se paró y aplaudió de pie, ¿sabes? Muero por verla, te lo juro. No, entonces la verdad es que si sabes por dónde va, porque lo comentaba con mis alumnos ayer en clase, y nadie la había visto y creo que nadie tenía ninguna intención de verla, ¿no? Yo les dije, al final es generacional, o sea, sí apela a la nostalgia de una generación específica que nos tocó ver eso en la televisión y jugar con esos muñequitos, ¿no? Pues estás de acuerdo que Star Wars no es muy diferente de esto, y sin embargo Star Wars ha logrado una trascendencia, pues que He-Man no va a tener. Claro, sí, pues ahí está. Sí, bueno, y además He-Man pues también nace de, oye, venden juguetes, invéntate algo, ¿no? Sí. Y de ahí nace precisamente He-Man. Sí, Nada más chequen ese episodio de The Toys That Made Us en Netflix que habla de esa historia, es desopilante, literal, ¿no? Ajá. Sí, no, digo, ya sé que me estoy saliendo del tema, pero también te da consejos al final de la película, así de, y díganme, y escúchenme, amiguitos. No la quiero spoiler. Ok, no la perfecto, quiero spoiler. No la quiero spoiler. Voy a correr a verla. Querido Antonio, muchas gracias. ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Dónde te pueden seguir? Bueno. Y bueno, agradecerte por esta aventura, que sé que es un compromiso grande, lo sé. No, de nuevo, al contrario, gracias a ti, Enrique. Siempre que hemos colaborado ha sido muy divertido y muy rico hacerlo. Te agradezco la oportunidad. A mí me pueden encontrar y seguir en mis redes, @acamaril con una L al final, tanto en lo que solía llamarse Twitter, ahora X, como en Instagram, cuando de pronto me paro por ahí, porque creo que ya hasta desinstalé la aplicación de mi teléfono, y en Letterboxd, donde muy rara vez escribo una reseña, pero por lo menos pueden darse una idea de lo que ando viendo y qué se ha visto por acá en esta casa, ¿no? Y en proyectos de podcast, en este momento, pues con Citizen Boomer,
¿no? Como parte de Citizen Boomer, este proyecto que es un esfuerzo conjunto de Cinemanet de Carlos del Río y Filmsteria de Alejandro Alemán, el Salón Rojo, ¿no? Que pues se pone así como esto cada 15 días que nos juntamos para hablar de, como dice Carlitos del Río, cine y más cine, ¿no? Sí, totalmente. No, y un abrazo grande a los otros dos Citizen Boomers. Es un programa, la verdad, muy divertido. Y además, a mí me encanta que sea nocturno, ¿no? Ahora sí que ahí llenaron el hueco que, por ejemplo, me dejó Horroris Causa, ¿no? Que lo escuchaba en la noche. Horroris Causa que, digo, no sé, nunca se sabe, ¿no? Pero yo siempre he dicho que como los buenos monstruos, como todas esas criaturas como, no sé, Jason y Michael Myers y el xenomorfo de Alien y demás, se está muerto, pero quién sabe, ¿no? Está muerto, pero seguramente va a regresar en algún momento. Eso, me acuerdo mucho las repeticiones de los domingos. Yo lo disfrutaba. Bueno, en fin, es un placer, querido Gracias. Antonio, te agradezco muchísimo. Igual, muchas pues nada, gracias. Estén pendientes y para este mes vean Metrópolis y son 12 películas, 12 pues sí, 12 recomendaciones para influencias para recordar y celebrar Star Wars. Gracias, Antonio. Oye, Antonio, que la fuerza te acompañe. Que la fuerza te acompañe por siempre, Enrique. Y a ustedes también. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Esto es Pantalla y Memoria. Con esto empezamos las celebraciones de 50 años de Star Wars. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio. Los hacemos como podemos, pero los hacemos con todo el corazón. Gracias. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.